Buenas noches. ¿Cómo han estado? Quiero orar. Quiero que abra sus Biblias. Busque allí en su Biblia el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a orar a través de la palabra para que el Señor bendiga en esta noche y este tiempo sea bien especial hoy en nuestra acción de gracias. Quiero orar para que Dios te hable. Quiero orar para que Dios obre en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí hoy, colocándonos en las manos del Señor, pidiéndole su amor, su bendición, su dirección, y que nos haga esos no solamente oidores de tu palabra, sino que nos hagas también hacedores de tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Juan capítulo 2. Si me acompañan en la lectura, quiero leer desde el versículo 1. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Habían allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gracias. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el primer milagro que hace Jesús cuando inicia su ministerio acá en la tierra. El primer milagro que hace Jesús es el milagro de las bodas de Caná de Galilea. Es la primera señal que hace Jesús. Ahora, esta señal, este milagro que acabamos de narrar allí, simboliza o representa lo que es un cambio en la vida de un cristiano o de un ser humano. No hablemos de un cristiano. Ese milagro representa lo que es el cambio en la vida de una persona. Ahora, ¿cuál cambio? El cambio moral y espiritual de la vida de una persona. En esta historia podemos hablar no solo del cambio, sino también de la salvación. Vamos a mirar bien interesante. Este milagro tiene un contenido impresionante, una enseñanza muy grande acerca de la salvación y acerca del cambio en la vida de una persona. Y quiero ir varios versículos, voy a coger allí al azar, el primero, el 8 y el 9. Vamos hasta el 8 y el 9 primero. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo.
el maestro, el encargado del banquete, el encargado de la fiesta, no sabía lo que había pasado. No sabía del qué, del cambio. No sabía del cambio. Ese no era el vino que él había probado. El vino inicial, cuando se inició el banquete, era muy diferente ahora. Él no sabía del cambio. Antes de comenzar la fiesta, él había probado el vino y sabía qué vino es el que había. Pero ahora le traen un vino diferente que sabe totalmente diferente. ¿Quién eran los únicos que sabían? Los sirvientes. La Biblia lo dice. Quiero que lo leas allí en el versículo 9. ¿Ya? Dice, cuando el encargado del banquete probó el agua, hecha vino, sin saber de dónde era. O sea, el encargado del banquete no sabía. Y luego dice, aunque sí sabían quiénes, los sirvientes sí sabían. ¿Ya? Solo los que experimentan la conversión o el cambio en la vida de una persona lo pueden entender, nadie más. El encargado del banquete no entendía, él no sabía, porque era un vino distinto. Los sirvientes sí lo sabían. Muchas de las personas y familia, hay veces no entienden nuestros cambios cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Mucha de mi familia y de mis amigos nunca entendieron lo que a mí me pasó cuando yo fui salvo y cuando vino un cambio sobre mi vida, ¿ya? Al entregarle mi vida al Señor. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, parte de mi familia y de mis amigos no entendían, como el jefe del banquete no entendía de dónde había venido ese vino, ¿ya? Y hasta decían, muchas veces cuando comenzaron a ver el cambio en mi vida, comenzaron a decir, uy, este man está grave. Está grave porque está leyendo la Biblia. Nunca la había leído, ya la está leyendo. Y se puso más grave, porque ahora está disque orando. En el versículo 6 y 7 dice, había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Yo quiero que notemos algo bien importante, ¿ya? Yo quiero que vaya mirando toda la enseñanza que usted va encontrando en el milagro del vino, en el milagro de las bodas de Caná de Galilea, y lo relacione con su vida. Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos está enseñando cómo debe ser el cambio de la vida de una persona. ¿Ya? Cómo nos convertimos verdaderamente en cristianos. Y lo primero es que tiene que haber un cambio. La gente se tiene que sorprender. Yo le pregunto, ¿la gente, su familia y sus amigos están sorprendidos de que usted sea otra persona? ¿O lo ven igual? ¿O lo ven igual? Ahora yo quiero que notemos algo nuevamente, ¿ya? Voy a poner esto acá para hacer un ejemplo más gráfico para usted. Quiero que notemos algo. Se cambió el contenido, pero no se cambió ¿qué? La vasija. La Biblia nos narra que el cambio que hubo era en lo que había dentro de la tinaja. La tinaja no cambió. La tinaja es igual. La vasija, la tinaja siguió siendo igual. En 2 de Corintios 4, versículo 7, vamos a leer un momento, ahorita volvemos nuevamente a Juan 2. Vaya a 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Miren qué interesante ese versículo, relaciónelo con el milagro de las bodas de Caná de Galilea. El Señor aquí dice, tenemos este tesoro. ¿En dónde lo tienen? Dice allí, ¿lo tenemos en qué? En vasos de barro. En vasos de barro. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. La Biblia es muy clara en eso. Es el contenido lo que empieza a ser diferente en la vida de una persona. ¿Qué fue lo que comenzó a ser diferente en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué fue lo que comenzó a ser diferente? El vino, el contenido, lo que había adentro, fue lo que comenzó a ser diferente. Cuando le llevan el vino a la persona encargada del banquete, ¿sí o no? Él prueba el vino y ve que es un vino totalmente diferente. Es el contenido el que empieza a ser diferente. Y las personas no entienden. ¿Saben por qué? Porque ellos solo han conocido de nosotros la carne. Porque las personas solo han conocido de nosotros ¿qué? La vasija. Eso es lo que su familia y sus amigos han conocido de usted. Solamente ¿qué? La vasija. Nada más. Por eso es ilógico que vean en nosotros un cambio. Cuando viene el cambio, cuando viene la salvación a la vida de una persona, es tu espíritu el que cambia, no es tu cuerpo el que cambia. Por eso la gente se asombra de decir, esta persona es extraña, habla diferente, su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que cambia, no es el cuerpo. Si usted tenía lunares antes de la salvación y de entregarle su vida al Señor, va a seguir teniendo los mismos lunares. Si usted tenía canas, cuando eres salvo va a seguir teniendo las mismas canas. Y si usted tenía 30 años, cuando eres salvo vas a seguir teniendo los mismos, ¿qué? 30 años. Porque lo de afuera no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Lo de adentro. Lo de adentro. La vasija no cambia. Lo que cambia es el contenido. Solo lo que hay dentro de la vasija. Este lugar está lleno de vasijas. Y todas tienen vino. Mire a la persona que tiene a su lado. Mírela. Es una vasija. Aquí hay vasijas de todos los tamaños y de todos los años. Aquí hay vasijas de todos los tamaños y de todos los años. ¿Ya vio la vasija que tiene a su lado? ¿Cuál es el problema? Vuélvala a mirar. Que usted está viendo la vasija, pero usted no está viendo ¿qué? El contenido. Usted no sabe qué vino es. ¿De qué vino está lleno esa vasija que tiene a su lado? ¿Cómo hizo? Miren qué interesante esto. ¿Cómo hizo el encargado del banquete para saber que era un vino diferente? Probándolo. Le traen la vasija al del banquete, le dice, mira, ya tenemos vino, ¿sí o no? ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo vacía y lo prueba y se da cuenta de que es un vino diferente. Hay dos clases de vinos en este relato de este milagro. El primer vino es un vino ¿qué? Normal. Pero dice la Biblia que el segundo vino era ¿qué? Un buen vino. Un buen vino. El primer vino es inferior. ¿Qué significa eso? Que es un vino sin cambios. Así hay la vida de muchos cristianos. Tienen vino, son vino, pero es un vino sin ningún tipo de cambio.
sin ningún tipo de sabor diferente. Es el mismo vino. Pero el segundo vino, dice la Biblia, que era un buen vino. Es un vino cambiado, es un vino transformado. Pero mire por qué. Porque el primer vino no fue tocado por Jesús. El segundo vino fue tocado ¿por quién? Sí, fue tocado por el Señor. Ahí está la diferencia. La diferencia en usted ser un buen vino es si Dios lo ha tocado. Mientras Dios no lo toque a usted, usted no será un buen vino. Usted será un vinito, ¿qué? Dándole mucho, de pronto un cariñoso o algo así, pues. Mientras usted no sea tocado por el Señor, usted no será un buen vino. ¿Ya? ¿Qué vino tiene su vasija? Pregúntese usted eso. Usted hoy, ahí donde está, hágase una evaluación sobre qué clase de vino hay dentro de usted. ¿Vino normal o un buen vino? Ahora, ¿cómo sé yo qué clase de vino soy? Hay una forma de saber y esto es fácil. Ya lo dijimos ahora. ¿Cómo? Probándolo. Versículo 9 y 10, vuelvo a leerlo. Vamos nuevamente a Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 2. Versículo 9. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino. Cuando el maestro de ceremonias probó. ¿Cómo yo puedo saber si otra persona tiene un buen vino? Probándolo. Cuando las personas vienen y prueban tu vino, usted sabe a qué vino sabe. Y se dan cuenta si su vino sabe a incumplido, sabe a chismosa, sabe a mentiroso, sabe a irritable, sabe a engañoso, a desobediente, a insoportable, amargado, amargada, falto de amor, falto de perdón. ¿Qué vino tiene usted en su casa? Esposas. Esposos, ¿qué vino tiene usted en su casa? Papás, ¿qué vino tiene usted en su casa? E hijos, ¿qué vino tiene usted en sus casas? Es fácil saber qué vino somos. ¿Usted cree que qué clase de vino es? ¿Uno muy normal? ¿Muy barato? El buen vino es aquel que nosotros probamos y de una vez usted sabe que esa persona sabe a Jesucristo. Sabe a Jesucristo por lo que habla, cómo vive, cómo se expresa, cómo trata a los demás, cómo administra su vida. Es un buen vino. El buen vino es aquel que se parece más a Jesús. ¿Por qué? Porque está fermentado por el Espíritu Santo. ¿Ya? El contenido de la vasija tiene que cambiar. Es lo tercero que usted tiene que aprender de esta historia, de este milagro, en la vida de una persona. El contenido de la vasija tiene que cambiar. Si usted verdaderamente quiere ser un cristiano, si usted quiere verdaderamente caminarle al Señor, el contenido de su vasija tiene que cambiar. Mientras el contenido de su vasija no cambie, usted será un vino barato. Usted será un vino muy normal, un vino que el Señor no ha tocado nunca. No lo ha tocado. Es oyendo el mensaje del Evangelio y poniendo tu confianza en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, que podemos darnos cuenta que lo que hay dentro de nosotros verdaderamente va a cambiar. Verdaderamente va a experimentar un cambio en mi vida. Como el milagro de las bodas de Caná.
Necesitamos del obrar de Cristo, convirtiendo lo que hay dentro de nosotros en un buen vino, en una buena vida, en una vida diferente. Es dejar que el Señor convierta lo que hay dentro de nosotros en algo mejor de lo que hoy podemos ser. A menos que cambies el contenido de tu vasija, tú no entenderás y no disfrutarás y no vivirás el reino de Dios, la vida de Dios en ti. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo quiero que usted se vaya hoy de aquí entendiendo esto que le estoy diciendo. A menos que tú cambies, que dejes que el Señor cambie el contenido de tu vasija, no entenderás, no disfrutarás y no disfrutarás de una vida en el Señor. No lo harás. Ahora viene algo también muy importante que encontramos aquí, está en el versículo 7. Cuando Jesús le da la instrucción allí a las personas, a los sirvientes, Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. ¿Y las llenaron hasta dónde? ¿Hasta la mitad? ¿Hasta un cuarto? Dice la Biblia que las llenaron hasta dónde? Hasta arriba. Jesús les dijo: llenen las vasijas o las tinajas de agua, y que las llenaran hasta el borde, hasta arriba. No las llenaron hasta la mitad. Y aquí hay algo bien importante. Las cosas a medias con el Señor no funcionan completamente. Las cosas a medias con el Señor, ¿cómo van a funcionar? A medias. A medias. Una vida cristiana a medias funcionará como eso, a medias. Funcionará solo por momentos. Funcionará solo en los momentos de necesidad. Y así hay personas que tienen un cristianismo a medias. Y usted dirá: ¿qué es un cristianismo a medias? Un cristianismo a medias es aquel que quiere recibir de Dios todo. Usted está ahí esperando de Dios todo. Pero Dios de nosotros solamente recibe algunas cosas, no todas. No todas. Otra cosa interesante que vemos en la lectura es que Jesús no cobró por el vino. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. La gracia es el regalo de Dios. Es el regalo de la salvación que nos da Jesucristo a cada uno de nosotros. Un regalo que a veces usted y yo no valoramos. ¿Y sabe cómo usted no valora el regalo de la salvación? No lo valora cuando el contenido de su tinaja no es un buen vino. Cuando el contenido de su tinaja es un vino normal, tan normal. Yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo: un cristiano tiene que marcar diferencia. Tiene que marcar diferencia en su trabajo, tiene que marcar diferencia en el trato con los demás, tiene que marcar diferencia en su hogar, tiene que marcar diferencia en sus palabras, tiene que marcar diferencia en el trato, tiene que marcar diferencia en lo que hace, en lo que propone, en cómo vive. El mundo quiere comprar la salvación y la entrada al cielo, haciendo sacrificios y haciendo buenas obras. Pero la Biblia nos enseña que así nunca se entrará al cielo. Al cielo nunca entrarás haciendo buenas obras y haciendo sacrificios. El buen vino es un regalo de Dios. El vino que llevaron, las tinajas que llevaron por segunda vez a la persona encargada del banquete, y lo probó y dijo: este es el mejor vino. Habían dejado el mejor vino para lo último. ¿Es un regalo de quién?
Fue un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y el Señor está dispuesto a hacer todos los cambios que tú necesites. Y Él no te va a cobrar por eso. Pero tú tienes que dejarte que el Señor obre. Tú tienes que dejar que el Señor llene tu tinaja. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. Tú tienes que dejar que la mano de Dios pueda cambiar tu buen vino. Nosotros somos recipientes. Lo acabamos de leer de Corintios. Que somos vasijas de barro. Y el contenido el verdadero valor de nuestra vida es siempre lo que llevamos, ¿qué? Adentro, no lo que llevamos afuera. Y hay veces usted cuida más los de afuera que lo de adentro. Pero el verdadero valor para el Señor en nuestras vidas es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué vino es usted en su casa? ¿Qué vino es usted en la iglesia? ¿Qué vino es? El buen vino es aquel que va de acuerdo lo que habla con lo que hace. Eso es el buen vino. Que lo que dice va de acorde a cómo actúa en medio de su vida. El vino normal, el vino barato, es aquel que habla, pero que nunca se refleja en cómo vive, en cómo actúa. El buen vino es cuando la tinaja está llena de agua hasta el borde, hasta arriba. Ese es el buen vino. El buen vino no es lleno hasta la mitad. Usted no es un buen cristiano solamente llenando su vida a medias de Dios, ¿no? Y aquí queda demostrado en este milagro que hace el Señor. Porque a través de este milagro el Señor nos está enseñando el valor de la salvación, el valor de una vida cambiada. El valor de una vida cambiada. Hay veces nosotros le oramos al Señor para que cambie muchas cosas en nosotros. O no sé si usted lo ha hecho. ¿Cuántas veces usted le ha orado al Señor? Señor, tengo ciertas áreas de mi vida que necesito cambiar, que necesito que sean diferentes. Pero usted le pide eso al Señor, pero su tinaja ¿está qué? A medio llenar. Su vida con el Señor está a medias, está a medio llenar. Cuando el Señor convierte el vino en buen vino, lo convirtió cuando las tinajas estaban ¿qué? Llenas. Cuando Él les dice allí en el versículo 7, llenad de agua estas tinajas y llénalas hasta arriba. Una de las cosas que a usted y yo nos cuesta mucho es entregarle al Señor todo. Entregarle al Señor todo. Hay veces nosotros vivimos una vida a medias, ¿cierto? Y nosotros experimentamos aquí y entonces hoy buscamos del Señor acá, pero después estamos buscando otras cosas allí y estamos buscando por todos los lados. Eso es llenar las tinajas a medio llenar. Llenar las tinajas hasta arriba de agua es cumplir lo que dice la palabra de Dios cuando dice amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es llenarlo hasta arriba. Pero muchos de nosotros amamos al Señor con parte de nuestro corazón, ¿sí o no? Seguimos al Señor cuando nos conviene, cuando tenemos necesidades únicamente. ¿Qué quiero recibir de Dios? ¿Y qué quiero ser yo con el Señor? ¿Qué quiero ser yo? ¿Un buen vino? ¿O quiero ser un vino muy normal? Creo que es un trabajo que nos incumbe a cada uno, a todos nosotros. Es trabajar para que nuestras tinajas, cada uno de nosotros somos esas tinajas, somos esos vasos de barro que necesitamos ser ¿qué? Llenados.
¿Usted quiere que funcione realmente esta palabra de Dios en su vida? ¿Usted quiere que realmente funcionen muchas de sus cosas que hoy posiblemente no están funcionando como debería de ser? Permita que Dios llene hasta arriba. No que llene a medias, no que sea un poquito, no, que llene hasta arriba, como lo hicieron allí en la fiesta. Que la gente pueda probar, como lo hizo el encargado del banquete cuando probó el vino y dijo: este vino es diferente, este vino no es como el primero, este vino es diferente. Así es como debe ser la vida de un cristiano. Cuando la familia lo prueba, cuando los amigos lo prueban, cuando otras personas lo prueban y dicen: esta persona es diferente, no es la misma que yo conocí, no es el vino que yo tomaba antes, este es un vino diferente. ¿Por qué? Porque está la mano del Señor allí. Y mientras la mano del Señor no esté allí, el contenido de su tinaja no va a cambiar. Por más que usted ore, por más que usted levante clamor, por más que usted le suplique al Señor, pero mientras el contenido de su tinaja, usted no deje que sea Dios el que lo llene y lo toque, no lo convertirá. Miren qué interesante. Hay una transición. Las tinajas primero están llenas ¿de qué? De agua. Antes de ser vino, ¿eran qué? Eran agua. Es una transición. Le voy a decir algo con respeto, con amor, pero se lo tengo que decir. Tenga cuidado y de pronto usted no sea una tinaja, sino una tinaja llena ¿de qué? De agua. Y nada, no ha llegado ese cambio, no ha llegado esa conversión. El agua se convirtió ¿en qué? En vino, hubo una conversión. Ahí hay un ejemplo claro, una enseñanza clara de lo que debe ser la vida de una persona en Cristo. Debe pasar de convertir su tinaja de agua ¿en qué? En un buen vino. Y en un buen vino. Y muchos vamos por ahí, por la vida, hablando de Cristo, diciendo que somos cristianos, pero sus tinajas siguen siendo simplemente ¿qué? Tinajas llenas de agua. Nada más. Porque no ha dejado que el Señor meta la mano sobre su tinaja para convertirla en lo que Él quiere convertirla. Miren que nadie vino y le dijo: Señor, ¿puedes convertir esto en un mejor vino? No, simplemente le traen el agua y Él la convierte ¿en qué? En un buen vino. Dios puede convertir en usted cosas muy buenas, pero muy buenas. Pero tenemos que dejar que lo haga. Tenemos que dejar que Él llene nuestras tinajas hasta arriba, que Él ministre sobre nuestros corazones. Porque mientras no hagamos eso, usted va a ser un vinito ¿qué? Normal. Así venga a la iglesia. Así usted se siente allí y se puede arrepentir de muchas cosas y pedirle al Señor muchas cosas. Pero mientras usted no permita que el Señor haga ese cambio en usted, usted será una tinaja con un contenido muy normal. Muy normal. Vamos a orar, vamos a celebrar la cena, vamos a darle gracias al Señor en esta noche y vamos a orar por nuestras tinajas.
Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por este mes, nuevo mes que estamos empezando ya, esta recta final de finalizar un año más. Un año más de ver la iglesia crecer, un año más de ver la obra de Cristo en medio de nosotros. Y yo diría un año más de ver estas tinajas llenándose de agua cada día para convertirse no en un simple vino, sino para convertirse en un ¿qué? En un buen vino. En un buen vino. Qué bueno sería que tú, cuando salieras de aquí hoy, esta misma semana, estos días, tú puedas decir en oración al Señor: Señor, yo te pido que cada vez que prueben de mi tinaja, cada vez que mis amigos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mi iglesia, pruebe de esta tinaja, puedan sentir un sabor diferente, puedan sentir que es un vino donde el Señor hizo una obra preciosa, hizo un cambio verdadero en mi vida. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Y mientras vamos alabando al Señor, mientras vamos levantando adoración a nuestro Padre Celestial, le invito para que pase y tome el pan y tome la copa, para que juntos en esta noche celebremos esta cena de acción de gracias. Padre, gracias. Estamos aquí para celebrar esta cena instituida por el Señor, pero también el Señor le advertía a la iglesia allí en Corintios que cuando fueran a tomar la cena no lo hicieran de una manera indigna. Hay veces tenemos en nuestro corazón divisiones, rencor, enojos, y muchas de estas cosas Dios dice: sánelas. No tomes esa cena sin antes ir y ponerte allí en las manos del Señor y ponerte a paz con Dios. Es un buen tiempo para que usted, allí donde está, le presente a Dios su vida y le diga: perdóname, Señor. Y como dice la palabra en Isaías, que tome todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades, porque las tenemos. No hay nadie aquí que pueda decir que no. Y que Él las convierta en blanca lana, como dice la palabra de Dios. Que sea el toque de Dios en medio de tu vida hoy, dándote esperanza, fortaleciendo tu fe, porque recibimos del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Mire, tomar la cena es algo maravilloso. Es poder recordar la obra del Señor, es poder recordar que tú y yo estamos aquí porque queremos ser buenos vinos, porque queremos que nuestras tinajas estén llenas hasta el borde, y que no solamente estén llenas de agua, sino que el Señor pueda hacer ese cambio, transformar verdaderamente esta tinaja en un buen vino.
en algo que verdaderamente otras personas puedan probar y decir, es mejor que cualquier otro. Que puedan ver el reflejo de Cristo en todo lo que nosotros hagamos. Y hoy tomamos esta cena y la celebramos y le damos gracias al Señor por tenernos aquí esta noche, celebrando con corazones agradecidos, porque Dios ha sido fiel en lo mucho o en lo poco, porque Dios ha bendecido nuestro camino y nuestro andar, porque han sido las cuerdas de amor que el Señor te ha traído esta noche. Es su amor, es su presencia maravillosa. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos aquí hoy, porque somos salvos por gracia, por el regalo, Señor. Tú regalaste el mejor vino en esa fiesta, y tú nos has regalado, Señor, el mejor vino para que lo disfrutemos. Si hay algo que Él necesita, es que tú y yo seamos ejemplo todos los días de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo te doy gracias, Padre, porque fue con mucho dolor que tu Hijo fue a esa cruz por nosotros. Pero fue allí donde cambió todo. Fue allí donde verdaderamente se inició y se restableció nuevamente esa relación que se había perdido con nuestro Padre Celestial. Y tú y yo hoy tenemos esa oportunidad hermosa de tener esa relación con nuestro Padre. Tú puedes hoy acercarte a Él confiadamente, porque la palabra de Dios así lo dice. No hay barreras, porque la cruz rompió todas esas barreras. Y es una delicia y es un gozo el poder estar aquí. Al menos lo es para mí, no sé para ti. El poder celebrar esta cena y yo poder recordar que lo que yo soy hoy, Señor, es gracias a Él, porque he dejado que meta sus manos en mi vida. Yo te doy a ti toda la gloria y toda la alabanza. Quiero que tomemos ese pan y esa copa en el nombre del Señor. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios Sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios. Donde el vino cambió, en vino cambió. Yo quiero que antes de terminar este tiempo hagamos algo bien especial de acción de gracias hoy. Yo quiero que usted bendiga la tinaja que tiene a su lado, pero así, diga: Señor, yo bendigo esta tinaja, bendigo esta tinaja y declaro, Señor, que tú la conviertes en un buen vino, Señor. Que el agua que hay en esta tinaja, declárelo así, diga: el agua que hay en esta tinaja, Señor, va a ser buen vino para la gloria de Dios. Va a ser buen vino para la gloria de Dios. Y te damos gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Yo quiero dar gracias por cada ofrenda que hay en este altar, porque es, Señor, un fruto precioso de agradecimiento de todo lo que tú nos provees, Señor, cada mes, en nuestros hogares, en nuestras familias. Dele gracias a Dios hoy por su vida, por su familia, por su trabajo, por su salud, por todo. Dios es grande y es maravilloso. Padre, a ti sea la gloria y la alabanza hoy y siempre.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.